Si yo les platicara que hay un elevador exclusivo para ministros y que alguna vez alguien me condujo ahí, ni siquiera yo lo fui a buscar, un elevador que le llamamos Dorado. Y el que literal es dorado. Y el consejero fue bajado de ese elevador en una experiencia, y tengo además testigos que me dijeron: momento, consejero, usted no puede subirse porque ya viene el ministro. Ese elemento en el cual fui sometido a este nivel me hace suponer y confirmar lo que tú me dices. Si eso le hicieron al consejero, bajarse del elevador porque viene el ministro, porque es exclusivo para el ministro, no quiero suponer lo que le hacen a las madres buscadoras, a aquellos líderes sociales, a aquellos personas que asumen condiciones de grupos minoritarios, a un litigante como tú. Hola, esto es Digesto. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Digesto. Soy Jorge Lacaba, estoy con Adrián Arellano y tenemos a un invitado muy especial que habíamos estado tratando de cuadrar esta entrevista desde hace mucho tiempo. Alguien a quien, pues yo creo que más de 6-7 meses que estábamos buscando y por fin se nos dio hoy. Entonces estamos con el consejero Sergio Molina. Bienvenido, Sergio. Gracias, Jorge. Gracias, Adrián, por la invitación. Estoy muy contento de estar con estos dos cracks de la comunicación jurídica efectiva. Gracias. No, nosotros contentos de tenerte. Y bueno, más o menos un poquito de lo que es la idea de este programa, ya te platicamos fuera de cámara, es conocerte. ¿Quién es Sergio? ¿Qué le gusta? ¿De dónde viene? ¿Por qué estudió Derecho? ¿Qué pasiones tiene? ¿Hacia dónde se ve? Entonces, vamos a empezar con eso. ¿Cómo fue que tomaste la decisión de estudiar Derecho? Y a lo mejor un poquito antes, ¿querías ser abogado? ¿Querías ser otra cosa? No sé, doctor, ingeniero, cualquier otra cosa. ¿Cómo fue esta decisión? No, hombre, Jorge, son muchas preguntas en una, pero comenzaré por la más importante. Arrancó historia de vida. Son muchas preguntas en una, pero platicaré, Adrián, Jorge y público que nos sigue. Fíjense que mi historia es una historia que puede o no inspirar, pero soy un hombre de sueños y que los materializa, porque soy, ya se notarán por mi acento, soy originario de Parral, Chihuahua. En Parral, Chihuahua, solo hay o cantinas o mineros. Y, digamos, no seguí esa reproducción social que se pueda dar en estos lugares del sur del estado de Chihuahua. Y de a poco, digamos, con una inspiración propia, al escuchar a mi papá minero, a mi abuelo minero, las situaciones complejas de sus relaciones de trabajo que se vivían en las minas del sur, pues fue una inspiración. Entonces, de muy niño, muy chavo, yo recuerdo desde que tengo memoria, de los 4 o 5 años, al escucharlos me inspiré y algún día dije, y se los dije públicamente en una reunión a mis papás, pues yo voy a ser licenciado para defender a los trabajadores, así en un tono muy norteño. Y al final lo logré hacer, no solo licenciado, abogado, sino lo digo con mucho orgullo, profesor universitario, investigador de los temas de la reforma laboral, ahora investigador de los temas de la reforma judicial. Vaya, una formación integral que he tenido. Entonces, ¿qué soy? Una inspiración. ¿De dónde vengo? De los estratos más interesantes de la vida. ¿Y qué me inspira? Pues este sueño que tuve de niño, pero sobre todo más la materialización de ese sueño. Uh-huh. En este ánimo de justo, creo que es muy bueno, y al final del día buscar sobresalir, buscar salir de... ¿Cómo te fue o cómo te fuiste dando cuenta que dices, bueno, pues voy trazando este camino al momento de decidir salir de Chihuahua a estudiar fuera de tu estado, que yo creo que es una decisión compleja, ¿no? O sea, es un tema de decisión de dejar a la familia, dejar a los amigos. ¿Cómo te sentiste en ese...? Sí, hay dos aspectos bien interesantes. Miren, el primero es que no solo nací en Chihuahua, sino que además nos mudamos a otra población que se llama Santa Bárbara, Chihuahua. Uh-huh. Esta población todavía es más pequeñita. Y se dedica también a la producción del metal. Hubo una situación bien interesante ahí porque nos mudamos todos a Chihuahua. Entonces, a los 7 años, muy jovencito, pues llegué a Chihuahua y fue el primer gran reto. Porque si de Chihuahua para México es un gran salto, pues de Santa Bárbara para Chihuahua era otro.
Y entonces eso me motivó como a salir adelante, porque dije, oigan, pues llegué a la ciudad de Chihuahua, viniendo yo de una población que se llama Santa Bárbara, pues todo fue más complejo. Y eso me inspiró siempre a ser como muy dedicado en el estudio. Y sabía yo que solo el estudio iba a cambiar mi realidad, mis condiciones de vida. Y luego después, ya cuando estuve en la licenciatura, fue algo similar. Porque yo escuchaba, ustedes que son de la ciudad, pero yo escuchaba en Chihuahua, allá estudié la licenciatura, escuchaba que en la Ciudad de México había un instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM. Entonces, siendo jóvenes, así como ustedes, siendo joven, apliqué a un programa que en ese entonces patrocinaba la Academia Mexicana de Ciencias y el CONACYT para hacer estancias de investigación. Entonces, estando en la carrera, vine a hacer dos estancias de investigación a jurídicas. Y estudié nada menos que la incorporación del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación. Pero al venir aquí a la Ciudad de México, me sedujo increíblemente la ciudad. Porque pues se encuentra una gente valiosa así como ustedes, como el público que nos está acompañando. Y venir de Chihuahua siendo estudiante a jurídicas, pues fue una gran motivación para venir a buscar, a encontrar patria acá en la Ciudad de México. Entonces esa fue la inspiración que tuve. Entonces digamos que ha sido bien interesante la formación, porque es una historia que puede inspirar a las jóvenes y a los jóvenes que nos están escuchando de que, verdad, cuando tiene un sueño, pues se logra. Claro, se logra siempre con dedicación, constancia, esfuerzo, y paso a paso para llegar al objetivo. Entonces mi objetivo fue, oigan, yo no tengo cabida en la ciudad de Chihuahua porque mi hambre por conocer, mi inspiración son los grandes estudiosos, y es así como llego a la Ciudad de México buscando desarrollar más en jurídicas el aprendizaje que había mantenido, pero incorporándome al posgrado de Derecho, a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho en la UNAM, donde tú eres allí egresado. Entonces ahí se conecta como dos cosas, de Santa Bárbara, Chihuahua, y el gran esfuerzo, y luego igual de la licenciatura, pero ya más dirigido, es decir, en México, en la Ciudad de México, hay una gran riqueza de conocimientos que pues quisiera ir a beberlos, a encontrar todo el conocimiento, toda esa savia del conocimiento que daba entonces jurídicas, y es así como llego ahora entonces a la Ciudad de México. Me criticaste por hacer 20 preguntas, pero también nos diste 35 respuestas, entonces quiero irme adentrando en cada una de ellas. Eso, Jorge. Empezando por, cuando llegaste a la ciudad, a esta estancia de investigación, ¿cuántos años tenías? Yo creo que tenía 21 años. ¿Ya habías vivido solo? No había vivido solo. ¿Y qué tal fue la experiencia de llegar primero a una nueva ciudad y luego solo? Oiga, bien interesante, porque aparte llego con unos tíos que son primos, hermanos de mi mamá. Y fue bien interesante porque llegué y viví en un cuartito solo, así un cuartito, ¿no? Se han de imaginar. Me dieron alojamiento y me dieron también mucha motivación, porque ellos vivían muy cerca de la Central del Norte. Entonces siempre les digo a las alumnas y a los alumnos, y los digo en esta entrevista, yo llegué con 2 quesos menonitas en la maleta y 2 gallinas, dije, por si allá no hay por si hay material para inspirarnos, ¿no? Entonces así fue, ¿no? Digamos, llegué a vivir con mi familia, pero siempre como independiente, y esto fue muy interesante, mi Jorge. Pero justo, ¿cómo fue el sentimiento? ¿Tenías miedo? Digo, sé que emoción y deseo lo traías, pero al final de cuentas, ¿no sentiste un poco de miedo del reto, de ver que ibas a llegar a...? Pues al final de cuentas, creo que cuando muchos vienen de fuera de la ciudad, así como también te seduce, también te genera cierto impacto. Fíjate que nunca tuve miedo, más bien tuve la necesidad de amoldarme, de encontrar la manera en que yo podía interrelacionarme con las personas de la Ciudad de México. Pues en Chihuahua la manera de conducirse, hasta de vestir es diferente. Y cuando llegué aquí a México entendí de a poco que tenía que hacer un ajuste como Darwin y las especies. No el más fuerte sobrevive, sino el que mayormente se adapta. Entonces tuve que adaptarme. Esa fue no el miedo, sino más bien fue la posibilidad de adaptación, porque fue muy interesante, mi Jorge. Fíjense que yo llegué, en cuanto egresé, yo egresé en junio, y entonces conecté con el programa de investigación, y para septiembre yo estaba contratado en la Secretaría de Gobernación. Fue muy interesante. Mi primer puesto fue de analista jurídico en la Secretaría de Gobernación, y entonces fue una inspiración el poder, en cuanto egresé, tener un trabajo formal en la Secretaría de Gobernación, y luego poder combinar con los estudios de posgrado.
¿Cómo que en gobernación? Porque la investigadora con la que estaba escrito, los investigadores que estaban en jurídicas, con los cuales yo trabajaba temas de investigación, había entrado a gobernación. Entonces fue muy interesante que seguramente Lo agarraron. No, ya estaba contratada una persona, un joven así como ustedes. Ajá. Él venía de Sinaloa, pero cuando le pidieron su cartilla militar liberada, no la mantenía. Entonces podía dar nombramiento en la Secretaría de Gobernación. Y entonces llegó Sergio unas semanas después y le dijeron: oye, Sergito, me dijo la investigadora, el Pilar Hernández, que le mando muchos saludos, ¿tú tienes cartilla militar liberal? Le dije: sí, yo tengo todo, siempre Godín, tengo todos mis documentos en regla. Entonces me dijo: ándale, pues no quieres entrar. Así fue, Jorge. O sea, fue un golpe de suerte. Diríamos en Chihuahua un chiripazo, Un ¿no? chiripazo. Algo que de suyo pues no era para mí, pero el que estaba Que a fin de cuentas, pues sí fue para ti. Era para ti el destino. Yo ¿no? siempre digo el que está listo, el que se adapta, pues es el que avanza. Sí, pues al final dicen, si te llega la oportunidad y si estás preparado, pues tómala. Es para ti. Y es para ti Es al para final ti. del día. ¿Tú tienes la cartilla de libertad? Sí. Sí, ¿tú hiciste, o sea, hiciste el servicio militar o te tocó esta, no, ya Bola ya no negra. sé, Pues, bola negra. oigan, El sorteo, ¿no? fue mi primera insaculación, ahora que está de moda la insaculación, porque acuérdense, Sí. en ese entonces eran militares los que hicieron el sorteo, y me acuerdo yo estando en el auditorio municipal de Chihuahua, en donde fui a presenciar el sorteo, y afortunadamente salió que yo no No prestaba tenías mi que servicio marchar. militar, pero tenía que pasar un tiempo de espera para que me la pudieran No, pues liberar. qué bueno. ¿Tú qué lo bueno. hiciste? Sí, yo tuve que hacer. ¿Marchaste y todo? Sí, marché. Y pues ahí me tocó un año perdido. Pero bueno. Hay fotos de eso aquí porque yo lo veo por aquí, no le creo mucho. Pero oye, regresando un poco, me quedo pensando en el hecho de, creo que eres una persona muy estructurada, o por lo menos es lo que la idea que me das. ¿Desde siempre pensaste hacia un plan sobre las decisiones que ibas tomando día con día? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque creo que hay muchos alumnos, por así decirlo, jóvenes, que apenas están viendo hacia dónde van estudiando derecho y dicen: pues no sé si me dedico a tal rama, no sé qué voy a terminar siendo, y es una situación que a veces genera un tanto preocupación en esta nueva generación que ya viene, o las generaciones que vienen. Entonces, ¿tú siempre lo has visto como, pues quiero esto? ¿O la vida te ha ido diciendo, pues mira, tal vez, o sea, te dejas ir fluyendo un poco más? ¿O cómo crees que eres en ese aspecto? Siempre les digo a los alumnos que yo no tenía claro qué iba a hacer. Si yo les hubiera dicho cuando llegué en el 98, llegué en el 98 y mi ingreso a la división de estudios de posgrado fue en el 99. Ustedes no habían nacido, ni muchos de los No, sí, ya. Ya unos 3 años. Ya de 4. No, ya, entonces ya no son tan jóvenes. ¿Sí? Estamos esperando a los 30. No, hombre, pues jovencísimos. Oigan, yo les digo, y les digo a mis alumnos que son más jovencitos que como ustedes, no tenía yo claro en decir, yo voy a ser un magistrado, un juez federal. Lo que sí tenía muy claro es que para poder ser alguien en la vida, tenía que destacar. Y tenía que ser alguien que o tragara fuego, o durmiera sobre clavos, o caminara sobre vidrios. Es decir, alguien que fuera particularmente diferente y fuera como alguien que destacara en lo que hacía. Entonces, cuando yo llegué de la ciudad de Chihuahua a la Ciudad de México y me enfrento a esta realidad que, digo, ustedes son unas jóvenes exitosos, profesionistas exitosos, pero digamos les ha costado bastante trabajo. Pues imagínense, yo cuando llego ya con una licenciatura, pues empecé a advertir que uno tendría que marcar diferencia. Entonces, pues igual, fui uno de los mejores estudiantes de mi generación de la maestría, que me llevó a tener 2 características. Fui becario UNAM, y le estoy muy agradecido a la UNAM porque fui becario UNAM, y luego la División de Estudios del Posgrado me dio una beca para irme a estudiar a Salamanca, España. Entonces hice una estancia para hacer la tesis de maestría y para encontrar en el modelo del derecho constitucional español y europeo referencias del nacional. Pero seguía sin saber hacia dónde me dirigía. Es decir, yo quería ser un gran investigador de jurídicas, un gran
generador de ciencia, pero los caminos me fueron llevando como la canción de los caminos de la vida van conduciendo por otro lado. Exacto. Yo sabía que tenía que ser alguien a partir del estudio y la dedicación. No sabía si me iba a conducir a ese objetivo. Y de pronto, al regresar de España, lo comentaba fuera de cámaras, es un maestro de la División de Estudios de Posgrados, Joel Carranco Zúñiga, a quien le mando muchos saludos, el magistrado Joel Carranco, buscaba perfiles de secretarios egresados de la División de Estudios de Posgrado con perfil en Derecho Constitucional y Administrativo. Entonces, un buen amigo me manda a hablar, me dice, el juez está ocupando, nada más que era en la ciudad de Acapulco. Entonces yo dije, no, si yo me voy a España, estudiar un doctorado. ¿Qué voy a hacer allá? ¿Qué voy a hacer en Acapulco? ¿Y cuál fue la sorpresa? Cuando voy y me entrevisto con él, me dijo, gente como tú estoy necesitando. Pero yo no sé ni costurar un expediente. Ni me dijo, pero aquí te voy a enseñar. Tú traes lo más importante, que es un bagaje de un conocimiento. Entonces yo, como maestro universitario, yo doy la confianza a las gentes como tú. Y entonces esa confianza fue el que entonces me fui a Acapulco. Pero ¿qué creen? Con el puesto de chofer de funcionario. Es como empiezo yo en el Poder Judicial, porque fue como su punto de partida. Te interesa, pero no te interesa algún otro puesto más que el de chofer, porque es el que tengo. ¿Te inspiras? Y entonces fue como me incorporé. Claro, él me dijo, voy a prepararte en el estudio para que puedas rápidamente ser secretario, pero te va a costar. Y entonces eso no le he contado, eso es una premisa eso que me ha contado. Sí, claro. ¿Saben por qué? Porque me dijo, nada más te voy a pedir 50 artículos de la ley de amparo diarios en el puesto de chofer y me va a hacer preguntas del 1 al 50. Él era maestro adjunto con Burgoa. Nada más imagínense la calidad de conocimientos que tenía en el amparo. Y lo que me dijo es 50 artículos diarios. Me vas a preguntar tus dudas. Y si no, yo te las voy a preguntar. No, hombre, pues era un lloradero ahí, porque yo digamos, ya el conocimiento tan profundo de la ley de amparo no la tenía, entonces tuve que hacerlo. El primer día, pues más o menos, me sentí muy mal. El segundo día dijo, no tengo miramientos, y entonces me hizo muchas preguntas. Y entonces acabamos los artículos de la ley de amparo en poco tiempo, estudiando el 1 al 50. Y después, esto tampoco lo he contado, me dijo, ¿ves esos archivos, todos esos libros que están ahí? Era el apéndice al Semanario Judicial de la Federación. Usted no había nacido, pero en unos libros morados, que recogía toda la novena época, pero recogía lo más importante de la octava y la novena época. Era como una condensación que se había hecho. Pues eran unos 40 libros que se llamaba Apéndice al Seminario. Y me dijo, y además tienes que leerlos todos. Salvo los 5 de tesis históricas que están ahí, eso no los leas, pero tienes que leerlos todos. Entonces, su forma, su método de aprendizaje, y eso siempre los inspiro, es el conocimiento exacto de la ley, pero además de los criterios de jurisprudencia. Entonces, esa fue mi formación en el puesto que tuve como chofer de funcionario. Es decir, hacer las labores, pero además aprender, para después aplicar un examen, que era en ese entonces el Instituto de la Judicatura Federal, que empezaba a hacer evaluaciones para ocupar el cargo o dar la patente en el ejercicio del cargo. Entonces, así fue como fue la incorporación al Poder Judicial. Muy inspirador. Soy muy afortunado por haber mantenido esa manera de enseñar, pero realmente yo les puedo decir, antes que yo llegara, hubieron 6 secretarios que habían literalmente, como dicen los jóvenes, mordido el polvo, sí. Y todos los compañeros que estaban ahí me dijeron, este va a ser el séptimo. Este va a ser el séptimo. Y no fue. Es que yo trabajé con Carranco. ¿En serio, joven? Jorgito, pues ¿cuándo? Pues cuando estabas en el kinder, ¿o qué? en el primer colegiado, cuando era ya como magistrado en el primer colegiado administrativo, aquí en Las Flores, en 2018. Y justo nos hacía exámenes de las cuentas de los otros magistrados, te hacía leer mucho. Justo cuando fue mi examen para entrar, me dio su libro de amparo. Y me dijo, toma, y nos vemos mañana para hacer examen. Entonces, pues lo leí y de todos modos me destrozó en el examen, pero me dijo, pues traes ganas de aprender y cada semana, bueno, diario era preguntarte, aprender y todo. Ay. Y lo que decías, me gustó mucho esta historia porque en ese entonces él tenía un chofer que era chofer y él lo fue preparando para convertirlo en abogado, hizo que estudiara la carrera. Después de que estudió la carrera lo volvió oficial. Ya no sé en qué acabó esa historia, pero hizo que alguien se superara y sí, creo que es una historia muy, muy interesante. Oye, Jorge, no sabía que eras hijito de Joel, porque así decimos somos hijitos de Joel, porque estamos formados bajo la misma tijera.
Esto es arduas lecturas, preguntas a partir de su experiencia y luego la práctica, porque te dice, a ver, dictamina este proyecto o hazlo. Sí. Pero lo quiero desde para hoy a las 6 de la tarde, no sé si te decía así. Entonces, así es se como... los traía en friega. Muchos de esos jóvenes que estábamos en ese juzgado, yo creo que les puedo hablar que tenía una plantilla de 7 secretarios, los 7 somos magistrados. Digamos, es tan valiosa su manera de enseñar, es tan efectiva esta formación que todos terminamos siendo magistrados. Dio frutos esa forma de enseñar. Y algunos otros consejeros, digamos que es bien interesante, Jorge, pues te felicito, por razón tienes tanto éxito. Gracias, muchas gracias. En el ejercicio privado de la profesión. Sí, ya me fui del otro lado, pero entré con Joel, estuve mes y medio, porque además ya ves que con él son jornadas más extensas, y yo todavía no acababa la carrera. Entonces me invitaron al 17º colegiado, me fui con Amanda García, estuve con ella como 4 o 5 años. Después me fui a la corte y ya después me fui a la iniciativa privada. Bueno, con razón te veo más feliz. Ahí está. Después de todo lo que nos pasó, Jorge. Ahí estamos. Con razón lo vemos feliz. Y en este proceso en donde ibas aprendiendo y te ibas explorando, o sea, ¿qué fue lo que dijiste? Pues aquí me quedo. O sea, ¿por qué? Si tú ya tenías una medio visión de ser profesor, de ser investigador, o sea, dijiste, pues esto se acopla muy bien a lo que tú estabas viviendo y te aventaste literalmente al vacío, ¿no? Porque que tal vez, no sé, justo quiero saber tu punto, pero no sé si en el momento en que dices, me voy con esta plaza, que no sé qué va a pasar, o sea, te pensaste en algún momento, pues de aquí para adelante, no pasó por tu cabeza, puedo fracasar, o sea, ¿qué fue lo que te alentó a continuar? Un poco lo que hemos comentado es que los retos son los que a mí me llaman. Este reto, si lo vemos en retrospectiva, ¿no? El reto de decir, yo voy a ser un licenciado a pesar de que mis papás eran mineros y mi abuela. El reto de ir de la ciudad de Santa Bárbara o el pueblito de Santa Bárbara a Chihuahua fue otro reto, claro, en nivel, ¿no? El ser el alumnito destacado, el jovencito de la primaria el destacado, hasta llegar a ser el que dirigió las palabras de despedida de su generación, pues era un niño. Y luego la inspiración de venirme a la Ciudad de México. Y así sucesivamente podemos contar. Ese fue otro reto, porque Joel, en ese espíritu que mantiene, me dijo, a ver si es cierto que tienes estudios en el extranjero y de maestría, con esas altas calificaciones, demuéstralo resolviendo estos problemas jurídicos. Porque aquí es lo mismo que vas a hacer en jurídica, que es un estudio, y voy a ser muy coloquial. Tienes que hacer un ensayo mental de cómo resolver un expediente, y es miles de variables que tienes que ir resolviendo, pero al final se reduce a desentrañamiento de los problemas jurídicos y una metodología o una serie de pasos dirigidas para resolverla. Entonces, el arduo estudio que yo tuve en la División de Estudios de Posgrado, a la cual le agradezco muchísimo, porque ellos nos enseñaron métodos de investigación científica y métodos de investigación jurídica. Algo así como las personas que nos ven son una serie de pasos para resolver de forma correcta un problema. Y este conocimiento tan profundo que mantuve con esta exigencia se combinaron para que entonces yo con mucha facilidad pudiera ver los expedientes. No era tan fácil como los que ya tienen mucho tiempo ahí con Joel, pero yo procuraba asumir su técnica. Entonces, este conocimiento de el conocer todo el apéndice semanal de la Federación, estudiar la ley orgánica, estudiar la ley de amparo, me dieron las herramientas para que yo fácilmente pudiese hacer proyectos de sentencia. ¿Por qué? Porque en la historia con Joel, lo sabrás, no hubo ninguna sentencia que fuera dictada fuera del día de audiencia constitucional. Es decir, el día de la audiencia constitucional, el día que tiene que resolverse, amigas y amigos que nos siguen, ahí tiene que estar autorizado el proyecto. Entonces así me formé, con la expeditez, la rapidez y la efectividad, porque Joel tenía la capacidad de realizar el proyecto y realizártelo. Entonces soy un hombre de retos, y ahí fue un reto. Dije, no va a poder él, con su forma de aprendizaje, más que yo.
yo en mi papel de alguien que aspiraba. Entonces fue como un elemento que pudo combinar entre su exigencia y mi posibilidad de ser capaz de resolver los problemas. Y de ese entonces yo empecé el 16 de abril, estamos a punto de cumplir años del 2002 para el 2008 o 7, fíjense, estamos hablando de 5 años casi, estaba quedando en las finales de los concursos, hasta que en el 2010 yo quedé de juez, o sea que tuve que pasar 8 años en lo que llegué de chofer a ser juez de distrito. Que la verdad es poco. Pues la verdad es bastante poco. Pues es que si le sumamos que 3 años antes ya estaba quedando yo en las finales, era nada más cuestión de encontrar el momento perfecto para hacer. Y no quedaba porque tenía muy poca antigüedad. Entonces había una serie de factores que se combinaban y siempre era el que tenía menos antigüedad. Y entonces entendí que tarde o temprano fuera. Entonces ese fue el reto. No fue otro elemento de los que he tenido muchos en mi vida, de decir, tengo que vencer esta adversidad. ¿Cómo? A partir de esfuerzo. Sí, que la idea de cambiar la concepción de un obstáculo a un reto, ¿no? Una oportunidad. Es como exactamente el cambiar el sentido negativo de algo para poderlo ver positivo y de ahí resolverlo. Sí. Que en este caso creo que lo ves así. Después entendí que este es un proceso normal en las personas que relativamente van teniendo como éxito. Y es que yo en mi lugar de trabajo tengo el objetivo bien claro. Después lo fui perfeccionando y entonces pongo un letrerito ahí de lo que quiero hacer. Quiero acabar mi tesis de doctorado y entonces le puse doctor en Derecho Sergio Javier Molina Martínez. Y entonces todos los días trabajaba para ese objetivo, pero ya lo tenía escrito. Y luego quise ser juez de distrito y le puse juez de distrito Sergio Javier Molina Martínez y trabajé 3 años para conseguirlo. Y luego magistrado y luego consejero y así sucesivamente. Entonces ya es una cuestión de mentalidad la que tengo para conseguir los objetivos. Hay veces que los cumples, hay veces que no los cumples, pero que no quede por una inspiración, un objetivo específico, y yo sí lo tengo por escrito. Entonces, ¿y ahorita en tu oficina qué tienes escrito? tengo escrito uno que dice ministro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Javier Molina Martínez. Entonces, ese objetivo es el que guía todas mis acciones. Cada vez que estoy en mi escritorio, yo lo miro y digo, esto que voy a hacer, aunque sea autorizar un proyecto, aunque sea revisar las cuentas de, digamos, el Poder Judicial de la Federación, algún discurso, alguna clase que voy a dar a CU, alguna entrevista como estoy los ustedes, todo es con un objetivo. El objetivo tiene que ser claro, trazado, firme y cierto. Porque si le pones varios, ¿no? Nunca le he puesto ganarme la lotería. Claro, sí, cosas que dependan de ti, digamos. Exacto, ¿no? o sea, no necesariamente que sea de otra cosa. Exacto, entonces es una fuente de inspiración, me parece, o es un método probado que tengo, porque le puse doctor en Derecho, juez de distrito, magistrado, consejero de la judicatura, y ahora tengo el otro. Entonces, vamos a ver, todo dependerá de la población, sí, claro, de que convenzamos, de que me lleve, pero al menos por mí, por esta fuente de inspiración, eso sí, Adrián Jorge no va a quedar. Y quizás un poco como lo que comentabas al principio, ¿no? Si tú estás preparado y las circunstancias se dan, pues vas a aprovechar ese momento. En ese momento alguien no tenía la cartilla y tú sí, porque estabas preparado, se dio. Y ahorita no dudamos que la preparación que tienes de todo lo que nos has platicado está, y pues depende de un factor adicional, pero tú estás encaminado hacia eso. Jorge, yo siempre lo digo y entenderán ustedes y los amigos y las amigas que me siguen. Yo nunca digo que me den, yo siempre digo pónganme donde hay, para poder demostrar, para poder demostrar la valía de lo que somos, ¿no? Claro. Así me pasó en donde fue estando, porque yo no le dije a Joel, oye, dame un nombramiento, ¿no? Yo di, dame la oportunidad. Y entonces me dio la oportunidad y lo demostré, y así sucesivamente a donde fui estando. Claro, esto es también de ensayo y error. No todo te sale a la primera, no todo te resulta, pero si uno trabaja por ese objetivo, por esa interfaz, por ese sueño, pues tarde o temprano lo cumple. Entonces es un elemento en que yo digo mental y de emoción para poder conseguirlo.
Dale. No, porque me iba a brincar un poquito, ¿no? Yo también me iba a brincar, mejor tú. Vaya, qué caballeroso ese. Es que me quedé pensando porque hoy eres candidato a contender por un puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hace ratito estábamos platicando sobre estas problemáticas tal vez que se están dando. Y yo te lo pregunto muy legítimamente en el hecho de... A ver, venimos de un tema donde se habla mucho, se dice mucho sobre el papel que ha jugado la justicia dentro de la sociedad, pero yo sí creo, y me quedé pensando desde hace ratito que lo estamos platicando, este aspecto de cómo es que sí se encuentra materialmente muy lejana esa justicia, ¿no? Y me quedé con el ejemplo de, tú quieres llegar a un edificio hoy del Poder Judicial de la Federación, llámese juzgado de distrito, llámese un tribunal colegiado, llámese la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el primer obstáculo que tienes como ciudadano o ciudadano es poder entrar a un edificio donde supuestamente pues, debería ser de acceso público, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entras y lo primero que te enfrentas es un policía o una policía que te trata peor que si llevaras un arma o que si llevaras un explosivo, ¿no? O sea, te tratan en un ánimo de que ni siquiera te dan ganas o simplemente te peleas ahí, o sea, y yo lo veo también incluso como litigante, ¿no? Lleva un punto de conflicto desde ese momento. Entonces, ¿qué es lo que ves tú en este ánimo de la justicia y esa distancia que ha habido entre la sociedad? Sí, Adrián. Me parece que has tocado un elemento fundamental. ¿Cómo debemos de advertir esta situación tan compleja que mantenemos? Este proceso inédito para buscar una legitimación en la sociedad para seguir desempeñando el cargo, o en mi caso para aspirar a un cargo mayor, que es la Suprema Corte. Me parece que en efecto hay un distanciamiento entre los órganos de impartición de justicia con el pueblo, con la sociedad. Has tocado un tema fundamental, que es en un edificio que se precie a ser el alto tribunal, no hay acceso libre. Y lo platicábamos y lo quiero platicar ahora que está también Jorge. Yo viví una experiencia que me parece que es el eje central de lo que acabas de presentar. Tú como litigante, ustedes como litigantes, pues sienten, sufren esta situación. Ya no digamos que no se resuelva rápido tu caso, ¿no? Son problemas más secundarios, ¿no? Pero consultar el expediente. Pero tan solo consultar el expediente. Bueno, si yo les platicara que hay un elevador exclusivo para ministros y que alguna vez alguien me condujo ahí, ni siquiera yo lo fui a buscar, un elevador que le llamamos dorado, y el consejero, literal es dorado, y el consejero fue bajado de ese elevador en una experiencia, y tengo además testigos que me dijeron: momento, consejero, usted no puede subirse porque ya viene el ministro. Ese elemento en el cual fui sometido a este nivel me hace suponer y confirmar lo que tú me dices. Si eso lo hicieron al consejero, bajarse del elevador porque viene el ministro, porque es exclusivo para el ministro, no quiero suponer lo que le hacen a las madres buscadoras, a aquellos líderes sociales, a aquellos personas que asumen condiciones de grupos minoritarios, a un litigante como tú. Ese elemento no es un elemento de la forma, es un elemento del fondo, del distanciamiento que las personas mantienen con respecto al alto tribunal. A mí me parece que entonces tenemos que buscar un discurso distinto y decir: no queremos llegar a la Suprema Corte por llegar. Queremos llegar porque realmente hemos vivido la problemática. Ustedes la han vivido de otra forma, como litigantes, como personas que han ejercido la profesión, la libertad de la profesión. Nosotros hemos vivido como funcionarios. Entonces, si los litigantes, si los funcionarios, si la población encuentra distante a su alto tribunal, es porque algo no estaba funcionando o no está funcionando. Entonces, no quiero llegar por llegar, sino llegar porque a partir de todo este bagaje, a partir de todo lo que me ha dado, ahora quiero retribuirlo. Y entonces, en esta visión
digamos, multitemas que puedo mantener, dar una visión distinta. ¿Y cuál es esa visión? Lo entenderán las personas que nos ven. Una justicia que no sea una justicia del escritorio. Porque desde el escritorio yo puedo decir, bajen al consejero, bajen a cualquier otro que no vaya a mi elevador. Sí. O no los dejen pasar. Oiga, usted policía, póngase muy estricto para que le diga a dónde va, a qué horas va, si tiene cita o no tiene cita. A consultar el expediente. La justicia tiene que ser desformalizada. Debe estar al servicio del pueblo, de la población, de la sociedad. Entonces no es llegar por llegar, Jorge Adrián, sino es tratar de cambiar esas estructuras. ¿Cómo las vamos a cambiar? A partir de lo que sabemos y hemos tratado de hacer. Digamos, tampoco van a decir, ay, sí, ahora sí quiere cambiar, ¿no? Recuerden que yo cambié el modelo de justicia laboral, yo aporté las ideas, desde cómo hacer un dibujito de cómo iba a ser al tribunal, hasta seleccionar la ley y establecer nuevos modelos para que los casos fueran resueltos de otra manera. Entonces, sabemos cómo hacer las cosas, tenemos las herramientas, pero además tenemos el corazón y la mente para hacerlo. Entonces, Adrián, yo creo que has tocado una fibra súper sensible de cómo ustedes, el ejercicio de la profesión libre, y cómo las personas que nos siguen nos están viendo. Entonces, creo que tu ejemplo ilustra muchísimo de por qué queremos llegar para cambiar estos modelos. No más una justicia del escritorio, no más una justicia formalista, no más una justicia que diga por la falta de una firma, sí, donde deben de ser 3, vamos a reponer una instancia que duró 4 años en resolverse. Sí. ¿No? Y que más me imagino que tú desde tu puesto de consejero has podido darte cuenta de las deficiencias o de los puntos estrictos que hay que atacar, ¿no? Así es, lo hemos hecho con la reforma laboral y hemos tratado de hacerlo en otras instituciones. Miren, la justicia penal tiene en el Poder Judicial ciertos elementos de mejora y lo hemos dicho en el Pleno y hemos dictado determinaciones que lo hacen saber. No puede ser, y tú lo podrás ver, Adrián, no puede haber centros de justicia penal federal donde las audiencias de juicio estén señaladas dentro de año y medio, 2 años, en un sistema que tiene que preciarse de ser concentrado, rápido, desformalizado, todo lo que la reforma penal es. Y entonces yo les he dicho en Pleno, no estamos haciendo las cosas correctamente. Claro, yo no puedo estar en todas las materias, yo quisiera estar dirigiendo todas las materias, pero no puedo. Pero igual en la mercantil. Claro. Díganme ustedes, litigantes de materia mercantil o los que nos siguen, si no batallan con la ejecución. Díganme si en las otras distintas jurisdicciones no pasa lo mismo. Entonces, a mí me parece que un tribunal constitucional, un órgano supremo, debe de revertirse o vestirse de diversos puntos de vista. La academia es importante, los litigantes son importantes, que lleguen. A lo mejor luchadoras o luchadores sociales es importante que lleguen. Pero también tenemos que llegar personas con ciertos elementos de conocimiento en lo más profundo del ejercicio de la judicatura, de la función de los jueces, para que puedan hacer este equilibrio. La gente tiene una gran responsabilidad ahora, porque entonces tiene que hacer en el ejercicio de su voto, de su decisión, un equilibrio que permita compaginar los distintos puntos de vista y entre todos lograr pues un rostro distinto. Insisto, nunca más una justicia de escritorio, nunca más una justicia que no atienda a la realidad, que no atienda a las distintas necesidades de los distintos grupos que hay en nuestra sociedad. Adrián. Sí, pues a ver, yo creo que al final del día hay muchos puntos, como siempre, ¿no? Al final debe de existir este cambio y demás. Creo que también otro aspecto, no sé cuál sea tu postura, sobre el sentido del uso de tecnologías, sobre la innovación porque, y eso ni siquiera lo veo como litigante, sino como persona que te pones a reflexionar. Sí, te das cuenta que hay justicias donde te puedes evitar tantos mecanismos por un tema burocrático, ¿no? O sea, por un tema que afecta al tema de como dices, un juicio, cuánto tiempo te va a tardar, una ejecución, cuánto tiempo te va a tardar, el hecho de que como no viene firmado, entonces no lo puedes presentar, y entonces ahí es donde encontramos otra gran barrera como personas que quieren acceder a esa justicia. ¿Y qué es lo que pasa? Se vuelve un círculo vicioso en el sentido de
¿no? Yo creo que es sumamente complejo todo este nuevo dinamismo que viene de la mano de poder concebir a la justicia de manera diferente, que creo que es el objetivo hoy, ahora con toda esta reforma, el cambiar ese chip. Y a esto lo ves tú que estás ahora en este proceso complejo en el sentido de que hay resistencias, de que no se quiere cambiar, sea bueno o sea malo, lo dejamos de otro lado, pero simplemente el hecho de que es una realidad, simplemente es lo que va a suceder. Entonces hay una resistencia, no hay una resistencia, hay un tema de apostar por una innovación, no la hay. ¿Cómo la percibes tú en ese aspecto? En mi caso, Adrián, Jorge y público que nos acompaña hoy, espero que no se hayan cansado después de esta entrevista, pero miren, creo yo, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, en que ya estamos en una era en donde tendríamos que estar pensando en el uso de la inteligencia artificial para la solución de casos. No es posible que nuestro país todavía siga apostándole por el papel, ¿no? Tenemos criterios todavía vigentes y exigencias de algunos tribunales de que tiene que existir la misma identidad en el cuaderno digital y en el expediente. No hemos logrado cambiar estas formas. Cuando implementamos el modelo de justicia laboral, y ustedes pueden consultarlo, ahí está, las gentes que nos siguen. Hay un libro que se llama El Nuevo Sistema de Justicia Laboral y el capítulo 4 habla específicamente de la gestión digital llevada a cabo al nuevo modelo de justicia laboral. Y en ese momento hablamos, lo escribí, está escrito desde el 2020. Escribí de varios elementos que deben de conformar la justicia laboral y luego me voy a referir a la justicia en general. Ahí aludimos a que era necesario establecer un modelo de gestión que permitiera fácilmente y controladamente acceder o ver los casos. Establecimos que debe existir un cuaderno de trabajo, una herramienta que ustedes en su teléfono o en un iPad le dijera al juez cuáles son las pruebas que se habían presentado y cuáles son los hechos. Establecimos otra herramienta que era la calculadora electrónica. Esto es que ya un sistema precargado le estuviera diciendo cuánto es la proporción de vacaciones, aguinaldo, horas extras. Sí, todas las prestaciones. Porque eso se va cargando con una persona. Entonces, si le vas cargando, va dando la gestión ahí. Establecimos el enrutamiento, que debe haber un enrutamiento de los actuarios, para que en tiempo real puedas ver dónde está el actuario y luego tomar una foto con geolocalización para advertir que el emplazamiento, esto es que ustedes combaten, realmente haya sido llevado a cabo. Y finalmente... El actuario dormido en su casa, ¿no? Sí. Finalmente dijimos, debe de haber... Fíjense, y todavía no hablábamos de inteligencia artificial porque me parecía un exceso, pero dijimos, debe haber una predictibilidad en los casos. Ya está escrito, yo los convoco a leer. La predictibilidad de los casos es que si un funcionario está cargando las pruebas que se presentaron en la contestación y los hechos, y la misma persona carga la contestación de demanda, si carga la demanda y carga la contestación igual, cómo contradice los hechos y luego qué excepciones hace o defensas y qué pruebas, pues ya tenemos una litis precargada. Y si a eso le agregamos un valor, un elemento del algoritmo, no que nos diga cómo va a resolverse, sino en una gran base de datos que diga todas las demandas que se presenten con estos mismos elementos y hechos, nos puede dar una predictibilidad del caso. Y decir, 80% de casos similares se resuelven condenando o absolviendo. 60% de estos casos con esta prestación se resuelven condenando. ¿Por qué? Porque lo primero que me dijeron es, sí se puede hacer y necesitamos una gran base de datos. Bueno, ya pasó el tiempo. Y yo les he dicho a los ingenieros, oigan, ¿qué pasó con esto? Y me dicen, pues es que es cosa cultural. Esos elementos fácilmente podrían llevarse a la impartición de justicia. Desde el alto tribunal, a mí me parece que es mi obligación proponer, ahora que sea ministro, oigan, tenemos que tener modelos unificados de gestión. Porque no puede ser que los estados, y ustedes que los son litigantes, cada estado tenga su modelo de gestión. Sí. Y además que no se puedan interconectar en fases o en interfaces con el modelo de gestión del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque pues unos surten a otros de los insumos y el otro le regresa los insumos. Qué mejor que fueran interfaces conectados. Entonces, a mí me parece que tenemos que, y ustedes siendo jóvenes y quien nos escucha, ir visualizando el futuro, pero exigiendo que se cumpla.
Y el enrutamiento de los actuarios debe ser para todos en general. Miren, hemos ido a otros países y nos han dicho, y a mí me inspira, el escuchar a otros países en donde ya no tienen expedientes físicos. Por ejemplo, Brasil. Yo he ido varias veces al Brasil, he hablado con su presidente de la corte, he hablado con sus consejeros, con sus presidentes de los distintos tribunales y me dicen, nosotros ya nos olvidamos del papel y la pandemia nos ayudó a acelerar. Nosotros seguimos todavía con papel, ¿no? Y me dicen, todos estamos interconectados, es un sistema federal y se interconectan. Entonces realmente yo admiro a mis amigas y amigos brasileños, les mando un saludo, ¿no? Pero voy a Santiago de Chile y es igual. En Santiago de Chile, claro, una población menor, pero están en el último rincón del continente. Y también nosotros tendremos que estar aspirando y que esta reforma debe ser el elemento que nos lleve no solo al cambio de las que van a dictar las sentencias en la corte, los que van a dictar jueces, magistrados también, sino que decir, esta debe ser la puerta para que abramos a una justicia accesible para todos. ¿Y cómo se abre la justicia? ¿Cómo se hace accesible? Estableciendo modelos de gestión únicos, claro, con sus diferencias, pero interconectados en interfaces y los mismos principios. ¿Cuáles son los mismos principios? Que sea amigable, que sea un entorno seguro, que le pueda establecer usted conciencia cierta dónde está su promoción, pero que lo pueda hacer en todo y que sea unificado, al menos las reglas básicas, que le permita decir cuándo se le va a notificar, en dónde está. Porque ustedes pueden establecer un sistema ISO 9000, exigir un ISO 9000 que diga, yo puedo investigar en tiempo real, así como los pedidos, ¿dónde está? Ya se fue al almacén, ya lo tiene el repartidor, ahora está en ruta, ahora están tocando su puerta y ya le están llegando. Así tendríamos que decir, ¿dónde está su expediente? Pues el expediente está en esta área. Y luego en esta área, y luego en esta área, y luego cuánto tiempo tiene el proyectista, tendría que estar alimentando qué porcentaje de avance para que usted estaba viendo un relojito, pues cuánto tiempo se va tardando. Y no que vaya y le diga, no, pues está para estudio, pero pero ¿por qué no lo puedo ver en tiempo real? ¿Cómo estás estudiándolo? ¿Qué llevas de estudio? ¿No? Esto me parece que podría dar certeza a ustedes, los litigantes, a la gente que nos está escuchando y saber en dónde está el cuello de botella para entonces exigirle a la funcionaria o al funcionario en dónde está fallando. Entonces a mí me parece que con la ayuda de ustedes, con su público conocedor, tendremos que decir, no solo vamos a elegir a las personas que consideremos que tienen mayores elementos, sino aquellas que nos van a proponer desde la expertise de la certeza que lo van a lograr. Porque entonces, pues así cada quien va a hacer propuestas, ¿no? Pero esta es una propuesta muy sentida. Ya llevamos 2, los centros de justicia que deben de cambiar su modelo de gestión, porque no está funcionando. O sea, audiencias de 2 años. Gestión digital y predictibilidad de casos. Ya no digamos de sentencias dictadas por la inteligencia, porque ya sería mucho. Predictibilidad de casos, ¿no? Llevamos 2. Y un tercer elemento. Este distanciamiento al que aludimos se da porque no hay ministros o magistrados relatores. ¿Qué implica? Que nosotros dictemos un criterio y ese criterio se encargue de un magistrado o un ministro llevarlo a las barras de abogados, llevarlo a los tribunales y decirles, señores, nosotros dictamos este criterio bajo estas consideraciones. No podemos obligarlos a que lo vean igual, pero las razones que dimos es por esta situación. Y entonces que discutan, oiga, me gusta, no me gusta, y luego a su vez el relator les diga, oiga, no me fue bien, o ¿qué creen que me fue bien? ¿Para qué? Para que podamos establecer modelos de oportunidad de desarrollo. La oportunidad de desarrollo es que ustedes tengan la certeza de que un caso que se parezca a este o tenga los mismos elementos va a ser fallado igual. ¿Por qué? Porque ustedes como litigantes saben que el primero resuelve de una cosa, el 2 de otra, y es el mismo tema, y no es posible en estados democráticos que esta situación siga vigente. Yo les pongo el ejemplo en Chile. Me dicen, aquí viene el ministro y nos dice, se resolvió así por estas razones. Y nosotros entendemos que es el criterio que debe prevalecer y ya no le buscamos. Y si cae en el 1, en el 2, en el 3, el ministro relator vino y nos dijo, oigan, esto se resuelve más o menos así. Y no tenemos esta, discúlpenme lo que diré, esta ruleta que ustedes sufren,
Porque dicen, este caso me lo resolvió el tercero de una forma, el cuarto del otro y el octavo se declaró incompetente, ¿no? Y que si bien te vas a denunciar una contradicción, pero a veces sigue cada quien con su criterio y nunca pasa al pleno, ¿no? En el mismo tribunal o juzgado se resuelven de manera contradictoria. Sí. Entonces me parece que debe haber ya modelos que te alerten y tú le cargues un algoritmo y le digas, este criterio sale así, para que cuando lo vuelvas a proyectar, la pantalla te dé un chispazo y te digo, esto es igual al otro, no se haga loco, que no lo va a resolver distinto, ¿no? Sí. Es un poco esta expertise, esta experiencia, esto que he vivido, llevarlo a otro nivel. Eso es lo que buscamos. Y luego hacerlo desformalizado, y luego hacerlo conforme a la realidad, y luego lavarnos la cara, los jueces y magistrados, para mostrarles, decirles que hemos entendido cuál era el problema. Uno de ellos. Y decirles, lo he entendido, lo he comprendido y me sumo a su reclamo. Porque no podemos seguir teniendo una justicia que no sea para todos. Y luego ya si le agregamos, en mi caso, una justicia que no sea social. Una justicia que no tienda a materializar, a compensar las profundas diferencias que hay en nuestras sociedades. México y Latinoamérica son las sociedades más desequilibradas que existen en el mundo. México no puede seguir siendo esta sociedad desequilibrada. Si los fallos dependen de mí, entonces voy a tener que resolver este desequilibrio, porque además es un principio que he estudiado mucho, que es los derechos sociales, Jorge, Adrián, que ustedes también lo saben y que el público lo sabe. Esa tendría que ser mi fuente de inspiración. Buenísimo. Pues lamentablemente estamos llegando al final del programa, que de verdad está muy interesante todo lo que dices y la verdad me gustaría que en otras secciones que tenemos del programa podamos hablar un poco más a fondo de esto y espero... Oye, ya te iremos a visitar a la Suprema Sí, Corte. sí, bueno, espero pronto en la Suprema Corte para que nos platiques más de cómo se ha implementado. Oigan, sí, los invitaré al despacho ahí, que me sirvan. Sí, a ver si nos dejan pasar. Ya veremos si hubo cambio. Vamos a ver si lo logramos, ¿eh? Acuérdense que son órganos colegiados, pero lo que sí es que programas como estos, jóvenes como ustedes, con esta inquietud, público que nos acompaña, serán aquellos que ahora mantengan esa posibilidad de determinar los destinos en la ejecución de la justicia en el país. No es un tema menor porque son 200 años de experiencia. Y lo que ahora mantienes es el poder tú, nosotros, tu familia, tus amigos, todos, en determinar quién va a resolver los casos. Pero además, quién va a inspirar a otros. Porque la Corte inspira, la Corte debería acercar, la Corte debería contribuir a la paz social. Entonces, yo espero volverlos a ver. Seguro que ese sí. es nuestro compromiso, Jorge, Adrián, y público que nos sigue hoy. Antes de terminar, siempre tenemos 3 preguntas aleatorias, fuera de todo el contexto. La primera es, ¿cuál es tu lugar favorito de Chihuahua? Mi lugar favorito de Chihuahua, fíjense que hay una estatua frente a la catedral, en donde dice, aquí se fundó Chihuahua. Entonces es mi lugar favorito, porque así con esa vocación que se fundó Chihuahua, así determinaron, aquí se funda Chihuahua y trae un decreto real la estatua. Ese es mi lugar favorito en Chihuahua. Ok. La segunda es, para vacacionar, ¿prefieres montaña o prefieres playa? Los dos, porque cuando era joven iba y acampaba a las cumbres de Majalca. Les invito yo a conocer las cumbres de Majalca, es un lugar precioso en la sierra en Chihuahua. Y recordemos que estuve adscrito en Acapulco y en Cancún. O sea que entonces conozco dos playas de México. diversos lugares, y ambos lugares los quiero mucho. A Acapulco empecé, le tengo un gran cariño a la gente, a su clima. En Cancún encontré gente muy interesante porque te reciben con los brazos abiertos, entonces no puedo definirme, mi estimado. Puede ser cualquiera de las dos. Exacto. Buenísimo. Y la tercera, ¿cuál es tu película favorita? O quizás no la favorita, pero una que dices, disfruto mucho verla seguido. Fíjate que ahora he vuelto a ver una película que es bien interesante, que me parece que toca varios elementos. Se llama Sin novedades en el frente. Es una película que está inspirada en la Primera Guerra Mundial, de jóvenes como ustedes alemanes que van a la guerra. Es cruelísimo la manera en que muestran los horrores de la guerra, pero muestra también la capacidad que se tiene para el diálogo y la escucha. Aún en condiciones más adversas,
los ejércitos franceses y alemanes se juntan al diálogo para encontrar un cese al fuego o elementos. Esta escucha, estos elementos que a la postre inspiran los métodos alternativos de solución de controversias, se muestran en esa película. Entonces a mí me parece que es algo que nos debe de inspirar. La crueldad, no repetirla más, el derecho tan positivo que se mantenía, aunque es de la Primera Guerra, pero que inspiró lamentablemente a muchos jueces a aplicar estrictamente la ley aunque no sea justa. Y el tercero, que también en las peores condiciones tienes que dialogar. Esa es, estimado Jorge. Pues, mi querido consejero, de verdad, qué gusto haber platicado contigo. Creo que nos quedó mucho por abordar, pero nos quedamos con algo bien interesante, que justo es esto, el tema de cómo tú percibes tu vida, sobre todo el hecho de cómo es tu filosofía de vida, por así decirlo. Este tema de hoy está muy en boga, ¿no? El tema de decretar y haz lo tuyo y eso consíguelo y búscalo, que también va acompañado de un tema de disciplina que lo vemos evidentemente muy marcado en tu vida. Y de verdad te agradecemos mucho porque todo esto nos hace un panorama sobre cómo es o darnos cuenta que no necesariamente es tan sencillo todo lo que se hace detrás de un consejero, detrás de un magistrado, detrás de un juez, de una jueza, porque justo eso venimos viendo y percibiendo, de que a veces tan distante ha sido la justicia que incluso desconocemos qué es lo que se hace. Y yo creo que hoy estamos en un camino que necesitamos saber qué es lo que se hace, porque estoy seguro, esperemos hacer esta entrevista ahora en tu despacho allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que seguro estoy que tendrás mucho trabajo, y espero que esto que estamos diciendo hoy en día volvamos a repetirlo y nos darás el feedback de qué sí era y qué se podía hacer, exactamente, ¿no? De verdad, te agradecemos mucho que hayas estado aquí, sobre todo el tiempo y la plática que compartiste con nosotros. Yo les agradezco porque son dos jóvenes que inspiran. Les felicito por esta iniciativa de mostrar el otro lado del ejercicio de la abogacía, por ser tan afables, tan amables, pero a la vez tan conocedores de los temas. Entonces yo les auguro muchísimo éxito con este programa. Seguramente no será la última ocasión, y como le dije a Jorge, Adrián, si no hay por ahí la conexión, llámame directo, como ustedes, llámame directo. Por ahí van a estar apareciendo mis redes sociales, y así es que está muy activo aquí en TikTok. TikTok, sí, lo que habíamos platicado. Ahí van a aparecer mis redes sociales para que me escriban y les responda de manera directa sus dudas, porque seguramente esta actividad, esta entrevista, esta plática a ti, a tus amigos, a tus amigas, a tus papás, les generó mucho más preguntas. Así es que no dudes en consultarme, por ahí mándame un mensajito y seguramente estaremos ahí respondiéndote, estableciendo una buena comunicación como profesor, como funcionario y como chihuahuense, ahora que ustedes ya conocen más de mí. Somos muy afines a Chihuahua. De verdad, muchas gracias. Ahora decirte que este es tu espacio, es tu casa, y que aquí tienes dos buenos amigos, cuentas con nosotros para lo que sea, y pues muchas gracias por este tiempo. Síganos en todas nuestras redes sociales: TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn, todo. Hasta en el periódico estamos ya. Exactamente. Entonces, muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.